En torno a las elecciones del 15J surgen nuevos partidos y una nueva manera de informar. Los creativos publicitarios se enfrentan por primera vez a diseñar campañas electorales. Aquellos días y con solo 12 años, Miguel García Vizcaíno arrancaba los carteles que empapelaba en Madrid y que hoy conserva. Su vocación temprana se convirtió en profesión. Con él vamos a analizar aquella primera campaña electoral a través de su visión de entonces y de la perspectiva de la experiencia profesional como diseñador de importantes campañas políticas, institucionales y comerciales. Yo lo recuerdo por un lado como un niño ilusionadísimo con todo aquello. Eran momentos que nadie había vivido, ni siquiera, a lo mejor los muy mayores sí que habían vivido las últimas del 36, ¿no? Pero para todo el mundo era una novedad y era esa mezcla de ilusión, miedo, incertidumbre, pero yo creo que había más ilusión que cualquier otra cosa, ¿no? Y yo lo viví como un niño de 12 años ilusionado que además iba arrancando carteles para una colección que todavía guardo y que mi padre me decía, ten cuidado, que no te van a arrancar carteles, que te van a pegar. Aunque imagino que en aquel momento no sabía que al final me iba a acabar dedicando a eso, ¿no? En aquellos años las campañas eran mucho más de calle, o sea, la publicidad exterior, el cartel, las vallas, las banderolas, las caravanas, los camiones, los megáfonos, los himnos. No existían ni se vislumbraban las redes sociales en aquella época todavía. Y lo que se hacía en televisión iban unos bloques cerrados muy aburridos. Muchas candidaturas y muchos estilos a la hora de pedir el voto, con más o menos recursos, con más o menos acierto e incluso con más o menos secreto. Y otras fórmulas de llegar a los electores en una campaña que se vivió fundamentalmente en la calle. En este país, históricamente, casi todos los profesionales, agencias, diseñadores gráficos, redactores o músicos que han trabajado para partidos políticos, en el 90% de los casos lo han llevado muy en secreto. Por esta cosa de no, a ver si se van a tomar represalias, a ver si se dice que porque yo he hecho esto luego me van a dejar de dar trabajo los otros. Pero sí que tengo la sensación de que de aquella primera campaña, aquellos primeros años, en los partidos de izquierda, había mucho más profesional de la comunicación y más profesional de agencias de publicidad, diseñadores gráficos, fotógrafos, ilustradores. Siempre en la izquierda ha habido más tradición de cartelismo, de diseño gráfico. Había probablemente algún director creativo oculto de una agencia de publicidad, diagramación especial, que hay un diseño gráfico ya profesional, que hay un tratamiento de las fotografías diferente. El caso más importante de aquella época es las ilustraciones de José Ramón Sánchez, que aquí vemos alguna, que eran auténticas obras de arte. Bueno, aquí hay algunos anuncios, algunos carteles, algunos mensajes que ahora serían impensables, pero al mismo tiempo hay muchos otros que perfectamente, con otro candidato detrás, con otro tipo de foto y con otra tipografía, podrían formar parte de campañas actuales, ¿no? Por ejemplo, esta de Unión de Centro Democrático, porque asegura una distribución más justa de la riqueza. Acabar con el paro y la inmigración está en tu mano, que también es una muy buena foto, una buena dirección de arte y un acercamiento bastante emocional que podía ser perfectamente haberse utilizado en el año 2012, 2013. Hay cosas muy en la tradición cartelista soviética. Esto ahora pues es bastante impensable, ¿no? Maravillosa, por otro lado, desde el punto de vista del diseño gráfico, pero que supongo que ahora asustaría demasiado, ¿no? Le tengo especial cariño a este, también por este tipo de ilustración, que era del Frente Democrático de Izquierdas, que en aquella campaña del 77 hicieron realmente mucho ruido. Hace mucho ruido en las calles, colgaban muchos carteles, algunos muy interesantes desde el punto de vista de la ilustración. Pero piezas como esta del Partido Comunista, esto es una muy buena pieza. Al margen ya del mensaje, votar comunista puede significar votar democracia en este país en el año 77. Todo el tratamiento de la foto y la dirección de arte, se nota que detrás había un profesional. Esto es una octavilla del PSP con el logo del PSP, que luego desapareció porque el PSP quedó dentro del Partido Socialista. Y este logotipo lo hice yo mucho en aquella época, lo iba dibujando yo por todos los lados y me acuerdo perfectamente de la paloma y el puño. Y bueno, entre los carteles ya más grandes, pues este también es muy famoso porque era el que utilizaban para todos los mítines. El restyling que le hicieron del logo para la época fue realmente muy bueno.
La primera elección que tienes que hacer cuando haces una campaña es si vas a hablar del candidato o vas a hablar del partido. Entonces depende del momento en el que esté el partido, depende del candidato que tengas, depende del enemigo con el que te tengas que batir, tienes que hacer esa elección. Si vamos a hacer una campaña de siglas o una campaña de candidato. Las fotos de Adolfo Suárez sí que eran buenas, las hizo un profesional seguro que sabía lo que hacía. Y al final, pues las calles de España estaban llenas de un montón de caras, pero había dos guaperas que estaban luchando el uno contra el otro, que eran Felipe González y Adolfo Suárez. En aquella época yo creo que cada partido tenía su himno y al himno se le daba una importancia brutal, por eso, porque no había televisión, no había internet, y poner el himno por la calle en una furgoneta con unos altavoces, pues era de las pocas cosas que se podían hacer. La verdad es que era fascinante y eso todavía recuerdas, te cantan 2 o 3 canciones, 2 o 3 himnos de aquella época y dices, es verdad, el del Frente Democrático de Izquierdas, adelante, vamos todo con el Frente Democrático de Izquierdas. Y dices, ¿dónde estará esa gente, dónde estará ese partido, dónde estará el tío que compuso aquello? Pero la canción se te queda ahí para siempre, o sea, no lo olvidarás nunca, ¿no? O la de la Unión de Centro Democrático, que decía, vota Centro, vota Suárez, vota Libertad. ¿Quién haría aquello? que al final se me ha quedado grabado en la cabeza y 40 años después no me lo puedo quitar de la cabeza, ¿no? Una campaña política es una prueba de fuego para cualquier creativo publicitario. Miguel García Vizcaíno lo sabe. Para un creativo publicitario, dejar esta profesión sin haber hecho una campaña política pues es como un vacío, ¿no? Yo creo que tienes que hacer una campaña política por lo menos, vivirlo y saber lo que es. Y es muy duro, pero al mismo tiempo es una experiencia muy, muy, muy especial. Tiene muchas cosas en común con hacer una campaña para Coca-Cola o para Vodafone o para el Corte Inglés y otras cosas que son absolutamente distintas. Pero bueno, las herramientas son muy parecidas. Los procesos no son demasiado diferentes, hay una recogida previa de información, hay unos estudios de mercado, hay unas investigaciones, hay unos conceptos que se testan para saber si es lo que realmente necesita o quiere ver la gente o cuáles son los problemas reales del consumidor o del potencial votante en este caso, y al final pues creas mensajes que consideras que le van a llegar mejor y tienes que hacer la elección de si tienes que hacer un mensaje más racional o más emocional dependiendo del momento, dependiendo de la gente a la que te dirijas y dependiendo del candidato y el entorno en el que se encuentren. El corazón lleva mucho más fácil a la acción que la cabeza y cada vez más marcas, más anunciantes, más partidos van al corazón, ¿no? Porque es mucho más poderoso. Es más difícil llegarle a alguien al corazón, pero cuando le llegas al corazón, bueno, pues tienes la mitad del camino recorrido.